¿Sabías que hubo un tiempo en el que los insectos dominaban el planeta? No hablamos de bichos pequeños que ves en tu cocina, sino de criaturas gigantes, con alas tan grandes como tus manos y mandíbulas capaces de atrapar ranas. Y aunque creas que eso quedó en la prehistoria, lo cierto es que hay señales muy reales de que ese mundo podría estar regresando. Hoy vamos a descubrir cómo el oxígeno, mutaciones silenciosas y la vida en tu propia ciudad están conectados. Y te aseguro una cosa, cuando termines este vídeo, mirarás a los insectos con otros ojos. ¿Listo para abrir esa puerta? Antes de los dinosaurios, antes de los grandes depredadores, el mundo era de ellos y nadie lo recuerda. Imagina esto, un bosque oscuro, húmedo, lleno de lechos del tamaño de árboles. El aire denso, cargado de oxígeno. Y tú, caminando por esa selva primitiva, sin saber que algo enorme te está observando desde el cielo. Una libélula, pero no una cualquiera. Una llamada meganeura, con una envergadura de 80 centímetros, tan grande como una gaviota, pero con ojos compuestos, mandíbulas afiladas y el hambre de un depredador aéreo. Sí, en aquel mundo las libélulas cazaban, y no pequeños insectos. Cazaban ranas, salamandras, cualquier cosa pequeña que se moviera. En el suelo caminaban 100 pies de 2 metros. Arthropleura, uno de los invertebrados más grandes de todos los tiempos. Una especie de 1000 pies blindado, segmentado, que se deslizaba como una serpiente metálica por el barro de la era carbonífera. Imagínatelo, pasando por debajo de tu cama, sin hacer ruido, solo dejando una marca húmeda en el suelo. ¿Y si no hubiéramos evolucionado como especie? ¿Crees que podrías vivir en ese mundo, donde los insectos eran los reyes y tú solo comida en movimiento? La era de los insectos gigantes no es ciencia ficción. Está en los fósiles, en los registros, en los museos del mundo. Y sin embargo, pocos lo saben. ¿Por qué no se habla más de esto? ¿Por qué lo hemos olvidado? Quizá porque hay una parte de nosotros que prefiere no imaginar que alguna vez este planeta perteneció a criaturas tan distintas, tan dominantes, que si hubiéramos existido entonces, no habríamos durado ni una noche. Pero esos monstruos alados, esos 100 pies gigantes, esas sombras antiguas, no desaparecieron porque sí. El mundo cambió. Algo se volvió en su contra. Algo invisible, pero mortal. Y ahora vamos a descubrir qué fue. Cuando algo desaparece sin dejar rastro, solemos buscar culpables. Un depredador, una catástrofe, una extinción masiva como la de los dinosaurios. Pero los insectos gigantes no murieron por un meteorito, ni por erupciones volcánicas, ni siquiera por el frío. Su asesino fue el aire. Hace 300 millones de años, la atmósfera terrestre era diferente, mucho más rica en oxígeno que ahora. Se estima que el aire contenía hasta un 35% de oxígeno comparado con el 21% actual. Y puede parecer poco, pero en biología eso es como comparar una piscina con el mar. Ese exceso de oxígeno fue lo que permitió que los insectos se hicieran tan grandes. No porque fueran más inteligentes, ni más fuertes, ni más evolucionados, sino porque su forma de respirar se lo permitía. ¿Sabías que los insectos no tienen pulmones? No respiran como tú y como yo. En lugar de eso, tienen una red de pequeños tubos internos llamados tráqueas, que distribuyen el oxígeno por todo su cuerpo. Pero ese sistema tiene un límite. Un insecto solo puede crecer hasta donde el oxígeno puede llegar pasivamente a sus células. Eso significa que si el oxígeno baja, ellos se asfixian desde dentro, lentamente, sin dolor, sin pelea, como si alguien les cerrara la llave del aire desde el cielo. Y fue justo eso lo que pasó. Durante millones de años, los niveles de oxígeno comenzaron a descender.
Nadie sabe con certeza por qué. Algunas teorías dicen que fue por la aparición de nuevos tipos de plantas. Otras culpan a la actividad volcánica. Y algunas incluso sugieren que la vida se envenenó a sí misma al cambiar el equilibrio químico del planeta. Lo cierto es que, con menos oxígeno, los gigantes cayeron. Es una muerte que no deja huellas. No hay marcas de garras, no hay restos de batalla. Solo criaturas que dejaron de crecer, que se encogieron, que desaparecieron como si la Tierra las hubiera rechazado. Y ahora piensa en esto. Si lo único que los mantenía vivos era el oxígeno del aire, ¿qué pasaría si ese oxígeno volviera a subir? ¿Qué pasaría si el mundo empezara a parecerse de nuevo al de hace 300 millones de años, aunque tú no lo notes? La atmósfera no hace ruido cuando cambia. El aire no te avisa cuando se vuelve más peligroso. Pero los insectos sí lo sienten. Y ya están empezando a reaccionar. Creemos que vivimos seguros, que la naturaleza ya no puede sorprendernos, que lo que una vez fue no volverá a ser. Pero la biología no olvida. Y lo que la Tierra permitió una vez podría estar volviendo. Ahora, silenciosamente, invisiblemente. En los últimos años, varios laboratorios han intentado responder una pregunta. ¿Qué pasaría si expusiéramos a los insectos modernos a niveles elevados de oxígeno como los de hace 300 millones de años? La respuesta llegó pronto y no gustó. En un experimento llevado a cabo en la Universidad de Arizona, los científicos colocaron grillos, cucarachas y escarabajos comunes en cámaras presurizadas con atmósferas ricas en oxígeno. Y los observaron durante días, semanas. Los resultados fueron sorprendentes. Los insectos crecieron, no solo en tamaño, sino en velocidad metabólica, en resistencia y en agresividad. Una cucaracha expuesta a oxígeno elevado llegó a duplicar su tamaño en menos de 3 semanas. Y lo más inquietante, cuando fue de vuelta a condiciones normales, siguió viviendo sin problemas. Eso significa que pueden adaptarse. Y una vez adaptados, no vuelven atrás. ¿Te parece exagerado? ¿Crees que eso solo pasa en los laboratorios? Entonces escucha esto. En 2019, en un centro de control de plagas de Osaka, Japón, se reportó un caso extraño. Una colonia de cucarachas de cocina había desarrollado un caparazón demasiado duro para los productos habituales. Pensaron que era un error, pero las pruebas revelaron algo más. Estas cucarachas tenían un metabolismo acelerado y un sistema de respiración más eficiente. Respiraban más rápido, vivían más tiempo y resistían temperaturas más altas. ¿Casualidad? ¿Mutación espontánea? ¿O adaptación en curso? Los insectos tienen algo que nosotros no tenemos: tiempos cortos. Sus generaciones duran semanas. Eso significa que mientras tú envejeces lentamente, ellos ya han vivido y muerto cientos de veces. Y cada generación es una oportunidad para mutar, para mejorar, para volver a lo que fueron. Y la pregunta ya no es si pueden volver. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros sin querer para que vuelvan? El cambio climático, la alteración de la atmósfera, la presión de las ciudades, todo eso está empujando al mundo hacia un nuevo equilibrio. Uno en el que los pequeños, otra vez, pueden hacerse grandes. ¿Te ha pasado alguna vez que ves una cucaracha en tu cocina y te parece más grande de lo normal? No sabes si es la luz, o el ángulo, o si simplemente estabas distraído. Pero hay un segundo, solo uno, en el que algo en tu cuerpo te alerta y te dice: eso no debería estar aquí, y mucho menos ser así de grande. En los últimos años, varios informes urbanos, sobre todo en ciudades muy pobladas y húmedas como Yakarta, Bangkok, Ciudad de México o Sao Paulo, han documentado cucarachas de más de 10, incluso 12 centímetros de largo. Y no son especies nuevas, no. Son las mismas cucarachas comunes, pero diferentes. Con caparazones más gruesos, con mayor tolerancia a temperaturas extremas,
con ciclos de vida más rápidos. Y lo más inquietante, ya no huyen de la luz. ¿Te has dado cuenta? Hace años, cuando encendías la luz de la cocina por la noche, los insectos salían corriendo. Ahora, algunos ni se mueven. No porque no te hayan visto, sino porque ya no te temen. En 2023, un técnico de control de plagas de Valencia reportó algo fuera de lo común. Nos llamaron por una infestación normal, pero al llegar encontramos algo más. Las cucarachas no solo eran grandes, eran territoriales. Tuvimos que golpear varias con escobas para que se movieran. Y una de ellas chirrió, como si hubiera presión en su caparazón, como si estuviera diseñado para resistir. Territoriales, adaptadas, resistentes. Todo eso en un entorno urbano, con ruido, luz artificial, veneno, limpieza constante. Y aún así crecen. Entonces, ¿qué pasaría si dejasen de ocultarse del todo? Tú puedes pensar que esto no tiene nada que ver contigo, que esto pasa en otras casas, en otras ciudades, a otra gente. Pero los insectos no distinguen entre barrios pobres o ricos, entre casas nuevas o antiguas. Solo buscan tres cosas: calor, humedad y descuido. Y si alguna vez has dejado comida fuera, o una bolsa de basura mal cerrada, o un trapo húmedo detrás de la nevera, ya les diste lo que necesitaban. ¿Y si las señales ya están aquí? ¿Y si los primeros indicios del regreso de los insectos gigantes no son criaturas monstruosas, sino pequeños cambios que no estás viendo? La forma en que te miran, el ruido que hacen al correr, el hecho de que no se asusten cuando tú entras en la habitación. La evolución no llega de golpe, llega sin hacer ruido. Y cuando te das cuenta, ya están por todas partes. En 2021, en la ciudad de Nueva York, un equipo de técnicos de control de plagas se enfrentó a un caso que al principio parecía rutinario. Un edificio antiguo, en el Bronx. Se reportaban cucarachas en las paredes, olores extraños y fallos eléctricos. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Pero cuando los técnicos empezaron a revisar el sistema eléctrico del sótano, se encontraron con algo que nunca habían visto. Una colonia entera de cucarachas había anidado dentro de los cuadros eléctricos. Pero no solo eso, habían roído cables. Y lo más extraño, parecían moverse sin que el calor o las descargas les afectaran. Una de las operarias intentó eliminar a una con el método habitual, un spray de alta toxicidad industrial. La cucaracha no murió. Cayó al suelo, se agitó durante un segundo y después siguió caminando. Fue entonces cuando decidieron capturarla viva. La enviaron al Pest Management Center de la Universidad Estatal de Carolina del Norte para análisis. El informe del laboratorio fue claro. Se trataba de una Blatella germanica, la cucaracha común urbana, pero con una mutación genética que le hacía resistente a 3 clases de insecticidas. Además, tenía un metabolismo más rápido de lo habitual, lo que le permitía eliminar toxinas a través de su sistema digestivo. Lo más escalofriante no era el tamaño, era una cucaracha normal, sino lo que representaba. Una cucaracha inmune, un insecto que había vencido nuestros venenos y que, según los expertos, podría transmitir su resistencia genéticamente. Lo que significa que su descendencia también era invulnerable. Así que la próxima vez que veas una cucaracha corriendo por tu cocina, no asumas que el insecticida funcionará. No asumas que va a morir. Tal vez ya sea parte de una nueva generación, una que no huye, no teme y no cae. Una que ha empezado a ganar. Hasta ahora te he hablado de oxígeno, de evolución, de mutaciones. Todo esto tiene sentido. Todo eso puede medirse, estudiarse, comprobarse. Pero hay algo más. Algo que no está en los laboratorios. Algo que no se publica en revistas científicas, pero que muchas personas han sentido. Hay quienes aseguran haber visto cosas que no encajan. Arañas demasiado grandes colgando del techo y que al volver a mirar
ya no estaban. Sombras moviéndose en el pasillo al ras del suelo. Algo en el cuarto del baño que suena como un clic, pero no viene de ningún aparato. Y luego, la mente lo borra, como si no estuviera preparada para procesar. ¿Y si no es que los insectos no han vuelto, sino que no somos capaces de verlos? O peor aún, ¿y si sí los vemos, pero nuestra mente lo traduce para no colapsar? La psicología tiene un término para eso: negación perceptiva. Un fenómeno en el que el cerebro, al detectar algo que no encaja con lo que considera posible, simplemente lo ignora. No lo niega, no lo explica, lo elimina. ¿Nunca te ha pasado? Que algo se mueve y cuando giras la cabeza no hay nada, pero te quedas con esa sensación de que algo sí estaba. Un segundo, un instante. Eso basta para que un insecto invisible sobreviva. En 2015, un trabajador del metro de Londres informó haber visto una criatura del tamaño de una rata, pero con patas segmentadas y sin pelo, corriendo por las vías. Pensó que era una alucinación, hasta que 2 semanas después, otro empleado vio lo mismo en una estación diferente. Ambos hicieron un dibujo. Era casi idéntico. El informe se archivó y nunca se investigó. Porque si algo no encaja con el manual, simplemente se descarta. Tal vez, después de todo, el oxígeno no era el verdadero límite, ni el tamaño, ni la biología. Tal vez, el verdadero límite era nuestra capacidad para aceptar lo que no debería existir. Y si ese límite se rompe, si algo logra superar no solo nuestras trampas, nuestros químicos, nuestras reglas, sino también nuestra conciencia, entonces lo tendrás justo delante. Y aún así, no lo verás. Tal vez el oxígeno fue solo una excusa. Tal vez los insectos nunca se fueron. Solo estaban esperando a que el mundo volviera a ser suyo. Y lo más inquietante no es eso. Es que tú ya los has visto. Ya has sentido esa mirada en mitad de la noche. Ese movimiento detrás del frigorífico. Ese clic que no venía de ningún aparato. El problema no es lo que hay ahí fuera. Es lo que tu mente no quiere recordar. Y si después de este vídeo, alguna noche te despiertas de golpe y sientes que algo camina por el techo, no mires, no te muevas. Solo recuerda, no es más grande que tú, pero puede que ya no le importe. Si esto te ha hecho mirar distinto a tu entorno, suscríbete al canal. Aquí no contamos historias para dormir, te las contamos para que no puedas volver a dormir igual. Y recuerda, a veces las preguntas más simples esconden las respuestas más aterradoras.